Hola, bienvenidos al segundo encuentro de preguntas y respuestas del curso de Fundamentos de Bnei Baruch. Aquí desde los estudios de Israel con ustedes Sebastián y Eran. Estamos muy contentos de estar aquí. Hoy en la clase de hoy el tema es la percepción de la realidad. Como ustedes ya saben, lo vieron el domingo con los amigos de Chile. Nosotros vamos a hacer un repaso general para ver siempre dónde estamos. Nosotros siempre trabajamos con un gráfico que lo llamamos el gráfico de las tres líneas, que eso nos permite ubicarnos donde nos encontramos. Siempre hablamos que todo empieza a partir del pensamiento de la creación, que el creador quiere beneficiar a sus seres creados. ¿Y qué es lo que hizo para eso? Creó un deseo de recibir para poder otorgarle todo el bien que preparó. Ustedes van a escuchar, o habrán escuchado ya, que es como una parábola de un rey que tiene todos los tesoros, tiene una torre llena de tesoros, y está solo y no tiene con quién compartirlo. Entonces lo que hizo fue crear el deseo de recibir. El deseo de recibir es opuesto al creador. El creador es deseo de otorgar y completamente no tiene nada el deseo de recibir el creador. Por eso creó el deseo de recibir. El deseo de recibir pasó por un proceso de desarrollo y ocultamiento. Este proceso de ocultamiento se llama la construcción de los mundos, que lo que hizo fue alejar al deseo de recibir del deseo de otorgar, del creador. Hay 5 mundos espirituales: Adam Kadmon, Atzilut, Briah y Yetzirah y Asiya, que gradualmente van reduciendo la luz, digamos, desde el mundo de Adam Kadmon, que es el más cercano al creador, hasta el mundo de Asiya, que es el más lejano. Todo esto son los mundos espirituales, hasta la línea llamada este mundo. Cuando nosotros hablamos de este mundo, aquí Sebastián está haciendo el gráfico, cuando nosotros hablamos de este mundo no estamos hablando de nuestro mundo, sino simplemente se llama así, este mundo. Ahí es donde comienzan los mundos espirituales. Nosotros nos encontramos debajo de la línea de este mundo. Ahora, luego de crearse los mundos, fue creada el alma de Adam HaRishon. Adam HaRishon, ustedes lo conocen por la historia del Génesis, del jardín del Edén, que está el pecado del conocimiento, y que él fue expulsado del jardín del Edén. Ahora, esto significa que en realidad el alma de Adam HaRishon se rompió en 600.000 partes, 600.000 almas y chispas, y esas chispas y almas cayeron a los mundos de Bia. Ahí está, Adam HaRishon fue creado en el mundo de Atzilut, la historia del jardín del Edén, que probablemente todos conocen, que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se rompió el alma de Adam HaRishon y todas sus partes cayeron a los mundos de Bia. Cuando decimos Bia es un acrónimo de Briah y Yetzirah y Asiya. Bia. Ahora, en nuestro mundo el deseo de recibir fue desarrollándose también de forma gradual. El grado inanimado, vegetal, animal, hombre. En el hombre fueron desarrollándose los 6 deseos de los cuales hablamos en la clase anterior, que es comida, sexo, familia, dinero, conocimiento, poder y conocimiento. Esos son los 6 niveles. Hasta que en la persona se despierta la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué es todo esto? Todo lo que existe, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de eso? Ese despertar nosotros lo llamamos como el punto en el corazón. Que esa es la parte, en realidad es la parte que quedó, una reminiscencia, un vestigio de lo que es Adam HaRishon, lo que se rompió del alma de Adam HaRishon. O sea, hay una sola alma y cada uno tiene una partecita de esa alma. Y ahora lo que queda es en realidad el propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida? De acuerdo a la Cábala nos explican los cabalistas que el propósito de la vida es que nosotros lleguemos a la adhesión con el Creador, que podamos estar apegados al Creador realmente. Ese es el propósito. O sea, que tenemos el pensamiento de la creación, que es de arriba para abajo,
que el Creador quiere darnos todo el bien, y por otra parte, el propósito de la creación, que es llegar a la adhesión con el Creador. O sea, una persona que se encuentra en este mundo, ¿cómo hace para empezar a ascender en la escalera espiritual en los mundos? Eso es lo que estudia la sabiduría de la Kabbalah, y ese es el proceso por el cual aquella persona que se dedica a estudiar Kabbalah pasa por este proceso hasta llegar a corregir su alma y alcanzar la adhesión con el Creador. Ese es el punto en el corazón que vemos ahí abajo. Ahora nosotros en el Facebook, en la semana hicimos una pregunta que todos contestaron, que un montón de gente contestó, que decía, ¿dónde está el Creador? ¿Dónde está Dios? Entonces, algunos contestaron, está en el infinito, está dentro mío, está en todos lados. Esa pregunta la hizo también un rabino muy grande que se llamaba Menachem Mendel de Kotzk. Se lo preguntó a sus alumnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Creador? Y los alumnos contestaron lo mismo que ustedes contestaron. Realmente palabra con palabra. Y él lo que les contestó, dijo, no, el Creador está únicamente en donde lo dejan entrar. O sea, ¿cómo hacemos para dejar entrar al Creador? Si el Creador está en todas partes, así como vemos todos estos mundos en el gráfico que nosotros vemos, están acá alrededor nuestro, pero simplemente nosotros no podemos detectarlo. El Creador también está en todas partes, pero nosotros no lo podemos detectar. En la Kabbalah se dice, si yo no lo puedo revelar, para mí está oculto. Aunque alguien diga que sí lo reveló y lo descubrió, para mí, si yo no lo revelo, eso está oculto, no, es como si no existiera. Ahora la pregunta, ¿cómo se revelan estos mundos? ¿Cómo se revela el Creador? Lo que a nosotros nos separa en realidad del mundo espiritual, nos explican los cabalistas que es la intención. Nuestro mundo está manejado con la intención, con el fin de recibir. Todas cosas que nosotros hacemos es con el fin de que nosotros tengamos placer. Y en el mundo espiritual todo está construido de tal manera que sea para darle contento al Creador. Por eso nosotros no sentimos el mundo espiritual, porque nuestra intención es opuesta a la del mundo espiritual y a la del Creador. El Creador quiere hacer el bien a los demás y nosotros queremos hacer el bien para nosotros mismos. Piensen que esto es como, en la electricidad es como positivo y negativo, que si nosotros lo juntamos puede haber un cortocircuito. Hay una oposición entre nosotros y los mundos espirituales, por eso nosotros no sentimos los mundos espirituales y vivimos en este mundo. Básicamente, así está constituido en realidad el Kli espiritual también, que está la luz o el deseo de otorgar, por otro lado el deseo de recibir, y en el medio lo que está es la intención con el fin de otorgar, que en hebreo lo llamamos masaj, o a veces lo traducimos como pantalla en español. Y eso es lo que en realidad permite que el deseo de recibir ingrese al mundo espiritual. Eso básicamente es el repaso general de lo que hemos visto hasta ahora, con un poco más de un pantallazo general con el gráfico. Nosotros queremos escuchar las preguntas de ustedes. Pueden mandar preguntas al chat y preguntas también pueden hacer en vivo, preguntas en el Zoom. Si quieren pueden abrir el micrófono, los escucharemos con mucha alegría. Si quieren, levanten la mano. Nos gustaría también que las personas de Facebook, si quieren, si ustedes quieren, pueden hacer también preguntas en vivo, entrar en el Zoom, también nos gustaría mucho escucharlos. Es muy diferente hacer la clase con el Zoom, escuchando a las personas, que simplemente leyendo las preguntas en el Facebook y contestando de esta manera. Nos pregunta Patricia Miranda, si el Creador está en todas partes, pero no lo podemos revelar, entonces, al tener una intención, ¿se puede revelar? Lo que vamos a revelar es las acciones que el Creador realiza. O sea, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que explicamos en un principio? Que todo lo que existe en la naturaleza, toda la materia de la naturaleza, se llama deseo de recibir placer. Dijimos que la condición en la cual se creó el deseo de recibir Toda la creación es deseo de recibir. ¿Cuál es la cualidad del creador? Otorgar. Entonces, ¿cómo pueden estar en equivalencia el deseo de recibir y la cualidad del creador, que es el otorgamiento? Que eso es lo que nosotros tenemos que llegar a revelar. ¿Qué significa que tenemos que llegar a revelar? Que se vista sobre nosotros, que se incorpore en nosotros la cualidad de otorgar. Que el deseo de recibir no opere con la cualidad innata que tiene, que es recibir, sino que opere con la cualidad de otorgar. Eso es todo lo que se necesita. Que el deseo de recibir opere con la cualidad de otorgar es lo que se llama la revelación del creador. Entonces, este concepto, que me parece que ustedes lo vieron, se llama equivalencia de forma. Se creó el deseo de recibir llegó a la situación que se llama este mundo. Vamos a repetir un poco la historia. ¿Qué significa que llegó a la situación que se llama este mundo? Que ahora el deseo de recibir puede actuar con la intención de recibir. Vamos a plantear las tres situaciones posibles. ¿Cuáles son las tres situaciones posibles que ustedes tienen? Que todo el deseo de recibir actúe con la intención de otorgar. Todo el deseo de recibir. Todo lo que ustedes quieren hacer, lo hacen ahora con la intención de otorgar, para el bien de los demás. ¿Qué sería eso? Ein Sof. Ein Sof. Ein Sof es que todo lo que ustedes quieren, sin excepción, hoy se levantan. Todo lo que hacen, lo hacen para el bien de los demás. Eso es Ein Sof. No hay nada en lo cual piensan para el bien de ustedes mismos. Ese es el objetivo que la naturaleza tiene para la sociedad. Que todas las partes de la sociedad trabajen para el bien de los demás. ¿No? ¿Qué sería de mí si todos se preocupan por mí? Esa es la situación en la cual se puede recibir la luz del Creador en la sociedad. Que todas las partes se preocupan las unas por las otras. Después vamos a ver cómo se llama ese concepto, pero esa es la condición con la cual la luz puede entrar en la sociedad, que todas las partes se preocupan las unas por las otras. Ahora, esa condición donde todos, cada uno satisface al otro, donde no hace nada para sí mismo, es Ein Sof. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ahora, yo hoy, ¿puedo trabajar con mis deseos de esa manera? No. Si me pusieran premios y castigos de acuerdo a esa situación, ¿pudiera hacer algo? No, no hay nada casi que podría hacer. Me dicen ahora, a ver, ¿qué querés hacer? Esto, lo otro. Vale, lo podés hacer únicamente bajo la condición que lo haces para el bien para los demás. ¿Podés hacerlo? No, no podés hacerlo. Entonces eso es lo que hizo el Creador. El Creador ocultó paulatinamente la cualidad de otorgar para que las luces que iluminan sobre nuestra realidad sean adecuadas para que nosotros podamos empezar a trabajar desde la situación en la cual nos encontramos. Que podamos empezar a trabajar libremente desde el deseo de recibir. Y entonces ahora gradualmente podemos empezar a estar en concordancia con la ley general de la realidad, que es amar. No podemos adquirirla de una vez, sino que es un desarrollo paulatino por el cual tiene que pasar el alma. ¿Estamos? Y esto es lo que va a ser el ascenso. Entonces, las tres situaciones, ¿cuáles son? Que todo el deseo trabaja con la cualidad de otorgar, todo el deseo tiene la intención de otorgar, esa es la revelación plena del Creador, donde la persona todo lo que ve que lo hace el Creador, que eso es lo que se llama Él y su nombre son uno en la Biblia. O la situación en la cual una parte del deseo
opera con la cualidad de otorgar, que son los mundos espirituales. Mundos espirituales. Entonces, ¿cuál es la condición de los mundos espirituales? El deseo en una parte trabaja con la intención de otorgar. En algo ustedes pueden otorgar, en otra parte no. Ya ahí estarían en el mundo espiritual. O la condición que se da en nuestro mundo, que nosotros actuamos con la intención de recibir. O sea, al fin y al cabo, el propósito que tenemos para todas las cosas es recibir. O sea, ¿qué significa recibir? Calmarnos a nosotros mismos. ¿Estamos? Esas son las tres situaciones. ¿Cómo nosotros podríamos ingresar a los mundos espirituales? Sí, sobre nuestro deseo de recibir. Ahora nosotros tenemos una chispa, que lo llamamos un punto en el corazón, una reminiscencia, algo que quedó del alma, algo que quedó de la fuerza de otorgamiento con la cual estábamos unidos con los demás en la estructura que se llama Adam, quedó de eso solo una partecita. Si esa partecita se eleva por el resto de todos los deseos, y sobre todo el resto de los deseos yo no lo usara con la intención de recibir, entonces yo puedo empezar a trabajar en la espiritualidad. ¿Estamos? Supongo que no fue muy claro, pero con las próximas preguntas a lo mejor se clarifica más el tema. Vamos a esclarecer con la próxima pregunta. Adriana Romero nos pregunta, ¿podemos hacer nuestra corrección en una sola vida? Si estamos aquí, ¿es porque no nos hemos corregido? Nosotros tenemos lo que es el proceso general de la corrección. O sea que todas, vamos a decir, en principio vamos a tomar, existe una sola alma, el alma de Adam Rishon. Cada uno de nosotros es nada más que un punto de observación diferente dentro de la misma alma. O sea que si la persona corrige su intención, si él llega, vamos a decir, a desarrollar su alma por completo, todo el resto de las personas van a estar incluidas en él. Toda la realidad va a estar incluida en él. Ustedes hablaron sobre la percepción de la realidad. O sea, en principio, nosotros percibimos la realidad desde nuestro deseo de recibir. Si en cambio de percibir la realidad desde el amor propio, percibiríamos la realidad desde el amor al prójimo, entonces veríamos la realidad como realmente es. O sea, nosotros percibimos únicamente lo que nosotros queremos, lo que nos produce placer o displacer. Todo el resto, si no entra en ese rango, no lo percibimos. Ahora, el objetivo que tiene la naturaleza, que es llevar a todas las partes de la creación que actúen en un todo integral, porque al actuar en un todo integral, que consiguen hacerlo esto por ellas mismas, con eso también están en adhesión con el Creador y adquieren también el mismo pensamiento de la creación. ¿Qué es lo que ella había dicho? Preguntó si en una sola vida se puede corregir el alma, si hacemos nuestra corrección. Si estamos aquí es porque no nos hemos corregido. Todos tenemos que pasar por el proceso de corrección en forma general. Lo característico de esta generación es que en esta generación empieza el proceso general de corrección. O sea, en las generaciones anteriores, una persona podía corregirse para lo que era el nivel del deseo que estaba en esa generación, pero todavía no habíamos ingresado en el proceso general de la corrección. A partir del momento actual nosotros entramos en lo que es el proceso general de la corrección. Y por eso vemos en el mundo que todo el mundo está iluminado por la condición en la cual empieza el proceso de ascenso, que es que todos están en una sociedad que está unificada. O sea, todo el mundo, vamos a decir, ahora es como una pequeña aldea. Y por otra parte, todas las personas, vamos a decir, ya han desarrollado, se podría decir, el egoísmo. Vamos a decir que el egoísmo ya no puede ser la fuente de energía, vamos a decir, la motivación principal que tiene la persona. En ese sentido, nosotros vemos que gran parte de la población, vamos a decir, tiene depresión
o vamos a decir, está insatisfecha y demás. ¿Por qué? Porque el egoísmo no lo ilumina. No tiene algo, vamos a decir, que pretende conseguir para sí. Que hasta ahora eso es lo que pasaba, las personas iban, el egoísmo daba propósito como para poder ir, conquistar algo, descubrir algo, ser famoso, poderoso, cosas que ahora no da la misma satisfacción que daba hace 20 años, 30 años, 100 años. La gente quería ir, conquistar, conseguir y tenía las fuerzas para hacerlo. Ahora está todo mucho más tranquilo, nadie sale de su teléfono. Ahora entonces vamos a responderte la pregunta que no te respondemos. Si es que la persona puede en una vida terminar con el proceso de corrección, sí puede hacerlo, por supuesto. Toda persona puede hacerlo. Si nosotros estamos en nuestra condición porque no nos hemos corregido, eso no lo podemos saber. En cada generación hasta nuestra generación aumenta el deseo de recibir. Entonces, inclusive los grandes cabalistas, a pesar de que hayan corregido sus almas, pasan a las próximas generaciones y en la próxima generación vuelven, vamos a decir, vuelven a corregir otro estrato del deseo de recibir. Lo fundamental, vamos a decir, es que hay que entender, vamos a decir acá, son dos conceptos. Primero, vamos a decir que hay un proceso general de corrección, o sea que hay un objetivo que la naturaleza tiene, que es para todos, que no es algo que es individual, o sea, no es mi alma, sino que mi alma, vamos a decir, es que yo entre al alma general. Y que es un proceso general, y que este proceso general es un proceso por el cual nos conduce la naturaleza. Ahora, la naturaleza no puede conducirnos a nosotros por otra forma que no sea el sufrimiento. O sea, es la única forma que la naturaleza tiene para empujarnos. Las riendas que la naturaleza tiene para manejar la creación son el sufrimiento y el placer. No tiene otra forma. Esa es la única forma que puede hacerlo. Vamos a decir, y es la única forma con la cual nosotros nos podemos desplazar en algún sentido. O que tenemos algo que queremos y eso nos motiva, vamos a decir, y en cierta forma el mismo querer ya es un sufrimiento. Lo que pasa es que nosotros no lo sentimos como sufrimiento, a pesar de que es algo que nos falta, porque tenemos la expectativa de que lo vamos a conseguir. Desde el momento que ya desaparece la expectativa de que lo vamos a conseguir, empezamos a sufrir. ¿Cómo? Antes quería y ahora sigo queriendo, y antes tenía placer y ahora sufro. Antes tenía placer por querer y ahora sufro por querer. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo puedo conseguir. Ya no lo puedo conseguir. Entonces, el tema es cómo trabajar con el querer. Esa es toda la cuestión. ¿Alguien en el Zoom tiene una pregunta? ¿Quiere abrir el micrófono? Levanten la mano, si quieren. Bueno, hay preguntas en el chat. El que quiera en el Zoom, simplemente que levante la mano y que le vamos a dar que abra el micrófono. Nos pregunta Gastón Jiménez. ¿Todo depende del ticún? Ah, Gastón, ahí está. Allá hay que quieren preguntar. Sí, Gastón. Decía, no sé si se me escucha ahí. Sí. Sí. Todo depende, o sea, de lo que la Kabbalah llama el ticún, la corrección. Venimos esta vida a corregir. Acércate un poco al micrófono que no te escuchamos. O subí. איתי, אפשר להעלות קצת את הקול שלו או ככה? ¿Ahora ahí? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Mejor. Bien. Decía que si nosotros venimos, si todo depende de esa corrección, a lo que los cabalistas llaman el ticún, si venimos a corregir, en definitiva, todo este sistema que el Creador nos otorga, o sea, el sistema propio nuestro también para llegar a ser receptores y luego otorgar esa luz. ¿Vos escuchaste? Que el creador nos dio todo este sistema que ahí debemos corregir de ser receptores a otorgar la luz. Eso que... ¿Es una pregunta? ¿Esa es la pregunta? Claro. Si venimos aquí, digamos, a hacer correcciones, o sea, a corregir nuestra alma directamente. Si venimos a eso. Si venimos a este mundo a corregir nuestra alma. Exacto.
Exacto. En principio, el objetivo no es la corrección. El objetivo, como dijo Gran al principio cuando empezó, que el objetivo es beneficiar a los seres creados. O sea, el objetivo es que nosotros nos encontremos en la misma situación de el creador. Ese es el objetivo. De lo que nosotros estamos hablando es de cómo alcanzar el tikkun, lo que vos decís, tikkun es corrección en hebreo. El proceso de corrección es únicamente la realización de este objetivo. O sea, el objetivo no es la corrección, sino que el objetivo es que estemos en adhesión con el Creador. El Creador no quiere, vamos a decir, el Creador quiere llevarnos a esa situación final. Lo que pasa es que la Kabbalah no habla de lo que pasa luego de que la persona se corrige o luego de que la sociedad se corrige. No habla de eso. ¿Por qué? Porque es un incomprensible para nosotros. Es algo que ni siquiera se puede formular para la realidad en la cual nosotros nos encontramos. O sea, vamos a decir, es como Ralph Lyman siempre da el ejemplo de que tenés el auto roto, ahora el proceso de corrección es que pones el auto en el taller y ahora se va a arreglar el auto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenés el auto y podés andar en el auto? De eso la Kabbalah no habla, vamos a decir. Da insinuaciones de qué es lo que hay, pero no hay una descripción, vamos a decir, de qué es lo que pasa. Lo que sí lo explica la Kabbalah, vamos a decir, la Kabbalah explica como si fuera un rango muy definido, que es el proceso de creación de los mundos, que son todos los ocultamientos. O sea, el deseo trabajó en un principio, únicamente recibió y tomó la decisión de que ahora va a trabajar únicamente con la intención de otorgar. No va a recibir como recibió en Ein Sof, sino que va a trabajar con la intención de otorgar. Que tomó la decisión, que dejó de recibir para sí. Eso se llama en la Kabbalah Tzimtzum, también, que es lo que se llama restricción. O sea, el deseo hizo ahora esta restricción que no quiere recibir para sí, quiere nada más que otorgar. Y esa es la condición que existe en el mundo. Inclusive en nuestro mundo también existe esa condición. De que nosotros nos parece que podemos recibir, pero no podemos recibir. ¿Por qué no podemos recibir? Porque el placer anula el deseo. Desde el momento que la persona recibe lo que quería, también el mismo deseo queda anulado. Es una condición de la existencia. Es como cuando uno tiene hambre y come, se termina el hambre. Uno no tiene más hambre. Entonces, ¿cómo pueden existir las dos cosas juntas? Que exista tanto el querer como el placer. ¿Cómo puede existir que exista tanto el querer como el placer? O sea, yo tengo hambre y sigo comiendo. Y para eso fue creado Adam Arishon, que está constituido por muchas partes y que esas partes trabajan como un conjunto integral, donde cada una puede satisfacer a las demás. Y entonces puede estar el querer y también el placer. Lo que pasa es que el placer no está dentro de como si fuera la vasija individual de la persona, que él está separado de los demás, sino que él está unido a los demás. ¿Estamos? Y eso es lo que pretende desarrollar el proceso de corrección, de que cada uno pueda unirse a los demás de forma tal de que estas dos variables, que son el deseo y el placer, puedan coexistir. La coexistencia de estas dos fuerzas es lo que se llama técnicamente en la Kabbalah masaj o pantalla, que permite que estas dos fuerzas puedan existir conjuntamente. Y esa es como si fuera la fórmula general de la realidad, que está el deseo, está la luz o el placer y está el masaj. Ese es como si fuera la fórmula general de la realidad. En principio ahora nosotros no queríamos entrar en una explicación más técnica, pero por lo que vos decís, vamos a decir, esa es la situación. Lo mismo nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos empezar a ascender. También nosotros se tiene que producir sobre nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer, sino que la luz tiene que producir en nosotros. Si nosotros llegamos a generar una carencia que es la carencia adecuada, la luz puede producir en nosotros esa misma restricción. Nosotros no lo podemos hacer, no es una decisión que la persona pueda hacer, sino que, vamos a decir, si él trabaja adecuadamente, se puede producir en él esa misma condición y entonces él puede empezar a trabajar con el deseo, con la intención de otorgar. Y a partir de ahí está el ascenso por los mundos espirituales, que primero
se desarrolla el otorgamiento, y después que tiene el otorgamiento, entonces se puede empezar a trabajar con el deseo, con la intención de otorgar. Primero se genera el otorgamiento, lo que se llama, vamos a decir, no técnicamente fe o grandeza del creador. Vamos a decir, técnicamente después vamos a ver también cómo se llama. Tienen nombres que son también vamos a decir, hay un texto que podés leer en ese sentido que se explica todo lo que es el desarrollo de la creación, que es, ¿cómo está traducido? Ptijá, apertura a la sabiduría de la Kabbalah, de Baal Sulam. Ahí tenés como un pantallazo general a todo lo que es todo el proceso de la creación en forma técnica, vamos a decir. Eso se ve en el próximo semestre. Si continúan con el curso, después de las 10 clases hay otro semestre más de los mundos espirituales y todo el proceso de la creación con todos los nombres técnicos, Sefirot, mundos y demás. Nosotros vemos lo mismo, solamente sin entrar en todas las partes del proceso exactamente cómo la luz creó el deseo y cómo el deseo empezó a desarrollarse transformándose en Sefirot, Parzufim, mundos, almas. Por supuesto que todo eso la Kabbalah lo estudia, vamos a decir, hay toda una nomenclatura, vamos a decir, formulaciones y demás, no es algo, vamos a decir, como cualquier disciplina, o sea, lo que la psicología, vamos a decir, no pudo hacer, que es llegar a hacer un planteo, vamos a decir, puro, vamos a decir, de lo que es toda la vida anímica. La Kabbalah sí lo hace, vamos a decir. La Kabbalah trabaja con intensidades del deseo y capacidades de otorgar. ¿Cuál es la intensidad que hay del deseo? Vamos a decir, esa es como la fórmula general. ¿Cuál es la intensidad que tiene el deseo y cuál es la capacidad que tiene para otorgar? Y en ese sentido también con respecto a la pregunta anterior que habían dicho sobre el alma y demás. O sea, cada uno tiene, vamos a decir, como si fuera un código donde él tiene la intensidad del deseo que es propia de él y la fuerza con la que él puede otorgar dentro del alma general. Vamos a decir, por supuesto que al culminar el proceso del desarrollo del alma, todas las almas, por decirlo de alguna manera, son iguales. Porque todas las almas, vamos a decir, abarcan todo Adam Rishon. Y a la vez cada alma tiene su propio rey, tiene su propia función adentro de todo lo que es Adam Rishon. Próxima pregunta. ¿Quién quería preguntar en el Creo Zoom? que Mari quería preguntar y también después de Perú. Sí, te escuchamos. Mari, ¿querías preguntar? Perú. Sí. Sí. ¿Quién quiere? Se tiró atrás porque La bebé no le deja preguntar. Si no hay otras si no pueden preguntar, pueden mandar por chat. Magalí y Verónica pueden mandar por chat o abren el micrófono. Quiere preguntar. Hola. Hola. ¿Qué hacer para descubrir la verdadera realidad? ¿Qué hacer para descubrir la verdadera realidad? Sí. ¿Qué hacer para descubrir la verdadera realidad? Hola. Si podría cerrar el micrófono, por favor. ¿Qué hacer para descubrir la verdadera realidad? Bueno, primero, la verdadera realidad, vamos a decir, vamos a alcanzarla cuando, si hablábamos antes del proceso de corrección, cuando culmine, cuando se dé por terminado el proceso de corrección. Vamos a poder percibir la realidad como es. Mientras tanto, vamos a decir, nosotros podemos avanzar en ese sentido.
Entonces, la verdadera realidad podemos alcanzarla si en la sociedad todas las partes, cada una actúa para el beneficio de los demás. Así podríamos percibir la verdadera realidad. Vamos a decir que la sociedad es un lugar donde se manifiesta, donde está presente lo que es la cualidad del creador. Entonces, de esa forma nosotros podríamos percibir la verdadera realidad. O sea que la verdadera realidad es que estamos en relación con el creador, que eso no es lo que no podemos percibir. Nosotros percibimos de que esto me afecta, lo otro me afecta, no percibimos que es el creador quien está en relación con nosotros. Y no percibimos no solamente que es el creador quien está en relación con nosotros, sino que tampoco percibimos que todo lo que pasa pasa para bien. Las dos condiciones, que es que el creador es la única fuerza que actúa sobre la realidad y que el creador es bueno, y por lo tanto sus acciones, vamos a decir, son buenas, esas dos cosas nosotros no las percibimos. No las percibimos, ¿por qué? Porque percibimos desde nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a percibir la verdadera realidad? Si paulatinamente pasamos por este proceso. Vamos a decir, en realidad, si la sociedad, vamos a decir, si la sociedad humana tomara como objetivo que es llegar a alcanzar el amor al prójimo, nosotros ya cambiaría la realidad que percibimos. Muchísimo. Vamos a decir, ya entraríamos como si fuera en el proceso general. Eso es lo que la humanidad como conjunto tiene que llegar a decidir en esta generación. O sea, no que se tenga que cumplir todo el proceso, sino que, vamos a decir, la humanidad tiene que llegar a plantearse, vamos a decir, que el objetivo que tiene la existencia es llegar a el amor al prójimo. Ese es el objetivo. El de la sociedad. El objetivo. O sea, la sociedad no tiene que tener otro fin, sino ayudar a cada uno de sus miembros a poder cumplir con este objetivo. Ese es un problema, porque normalmente la sociedad no está planteada con ese objetivo. ¿Allá hay alguien que quiere preguntar? Sí. Mari Rinaldi. Sí, entonces el proceso de corrección es permanente y es indefinido, por lo que hasta ahora puedo entender, porque nunca vamos a llegar a asemejarnos al Creador. No es cierto, no es permanente ni indefinido, sino de que lo que hablamos justamente de que tiene un fin, de que la corrección finaliza. Vamos a hacer vamos a plantear cuáles son las etapas de el desarrollo del tikkun. El desarrollo del tikkun es que si ahora la persona lo primero que se tiene que desarrollar... Mari, te pedimos que cierres el micrófono que hace ruido, por favor. Sí. ¿Qué es lo que dijimos? Nosotros tenemos una partecita del alma, Esa partecita del alma es lo que se despierta en nosotros. Nos llama ahora que queremos estar en relación con no sabemos con qué. Al fin y al cabo vamos a llegar a un lugar y nos van a decir, ¿con qué tenemos que estar en relación? Con la meta que el Creador tiene, que es ser como el Creador. ¿Está? ¿De dónde viene ese deseo? Eso es una partecita del alma. O sea, el alma, muchas veces los cabalistas dicen, no, las personas no tienen alma, que es algo que no suena no tan bien. Pero vamos a decir, en realidad es que el alma todavía no se desarrolló. Está nada más que su semillita. Ahora, ¿cómo? El proceso de corrección es que el alma se desarrolla por completo. Ahora, en el desarrollo del alma, primero ese deseo tiene que adquirir toda su fuerza. Ahora la persona, ¿cuánto quiere eso? ¿Cuánto yo quiero llegar a la meta de la creación, ser como el creador? Quiero, pero también quiero otras cosas. Entonces la persona tiene que llegar a querer realmente eso. Después de que se empieza a desarrollar, se generan dos etapas. Una etapa se llama otorgar
o también se llama fe. Esta es una primera etapa donde la persona desarrolla la intención de otorgar, pero no puede trabajar todavía con el deseo. Y una segunda etapa que se llama recibir para otorgar, que es que la persona puede empezar a desarrollar que él trabaja con amor, que lo que él hace es realmente para el bien del otro. Que ese es el problema que tenemos en la sociedad. En la sociedad, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? Nosotros a lo mejor, ¿qué es lo que pretendemos de la gente que maneja la sociedad y demás? ¿Qué es lo que pretendemos? Que sean independientes de sus propias, de obtener un beneficio propio. Intereses, digamos, que estén limpios de cualquier corrupción, cualquier cosa que ellos sirvan a los demás sin querer nada para ellos mismos. Simplemente servidores públicos, digamos. Eso es lo que nosotros pretendemos. La Kabbalah dice, sí, tiene que haber una parte de la sociedad que trabaja únicamente con la intención de otorgar. ¿Cuál es la diferencia entre, vamos a decir, que esa parte maneja la sociedad? No, sino que esa parte se dedica a hacer correcciones. Eso es lo que en la antigüedad era el templo. O sea, ¿qué significa? Que hay una parte de la sociedad que trabaja permanentemente en la unión entre ellos haciendo correcciones y entonces atraen una fuerza positiva al mundo. ¿Estamos? Están libres de la intención de recibir. Entonces pueden trabajar con el deseo de los demás. De ahí viene todo lo que ustedes ven en la Biblia, que está descrito como los sacrificios que se hacían y demás, que es que hay personas que trabajan únicamente en este nivel, que es recibir para otorgar, en estos dos niveles, otorgar y recibir para otorgar, y entonces pueden tomar los deseos del conjunto y hacer correcciones sobre esos deseos. A partir de eso puede ingresar una fuerza positiva en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la persona individualmente, como si fuera, la persona él cree que existe como individuo, pero si él llegara a pasar por todo el proceso de corrección, entonces se produce un fenómeno que se llama, no importa acá se llama así en hebreo, Raf Pahalim Mekapsiel, que es que todas las correcciones que se hizo durante todo el proceso de corrección, todas se unen. Y eso es lo que está escrito, ¿cómo está escrito? Que se parará sobre el monte de los olivos. Sí, se parará sobre o también lo que está escrito sobre el Mesías, que viene sobre un burro que es blanco, o sea que burro en hebreo viene de la palabra ejamor, que es la palabra homer, materia. O sea que toda la materia nuestra, todo el deseo, ahora toda está pura, blanca, vamos a decir. No hay nada donde haya el deseo de recibir quiera tomar para sí. Entonces, la intención puede trabajar con todo el deseo de recibir. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Se trata básicamente de acabar con el egoísmo. A la hora que ustedes dicen de dar y recibir, es dejar de ser egoísta y dar en la forma más pura. Lo hemos hablado un poco en la sesión anterior. Acá, nosotros en el gráfico que dimos, en la medida que uno va ascendiendo en los mundos espirituales, el egoísmo es mayor. Pero la luz que cubre ese egoísmo, como dijo Sebastián con respecto al burro blanco, cubre todo ese egoísmo, cubre ese deseo. El amor cubre por todo, encima de todas las transgresiones. Por lo tanto, la Kabbalah utiliza el egoísmo y lo da vuelta. No es que uno no tiene egoísmo y queda únicamente como se dice, el bien puro o el amor puro, sino esto está por encima de la naturaleza del hombre. El hombre es deseo de recibir y quiere únicamente su propio placer. La Kabbalah lo que permite es hacer este trabajo, como comentaba antes Sebastián, atraer una luz positiva, una fuerza positiva al mundo y con eso contrarrestar el egoísmo. Eso es lo que viene a dar la Kabbalah al mundo, y en este momento, que es el momento de máximo egoísmo, es lo que se necesita como para poder llegar al próximo grado del desarrollo de la humanidad en general. Pero no es que erradicar el egoísmo, justamente el egoísmo se utiliza como para poder
crecer y desarrollarse. O sea, nosotros estamos en una sociedad donde los deseos no pueden encontrar tampoco su lugar. Es imposible, vamos a decir, inclusive juzgar a las personas. Y eso tampoco no se lo propone la Kabbalah, sino que la Kabbalah lo que se propone no que el deseo sea eliminado, sino que el deseo sea utilizado con la intención correcta. Porque si no va a haber algo que falta en la creación. ¿De dónde viene el deseo? El deseo es lo que crea el Creador. Así nos mueve el Creador. Nosotros pensamos que el deseo es nuestro porque nos identificamos con lo que nosotros queremos. Pero en realidad el deseo viene del Creador. En realidad hay como si fuera un cerebro que mueve todo el cuerpo, que somos nosotros en conjunto. Nosotros somos en realidad un solo cuerpo, pero no lo podemos ver conscientemente. Entonces, ¿cómo todas esas partes del deseo pueden estar activas? ¿Cómo todo ese cuerpo puede estar activo? Si todos los deseos están activos, pero que todos los deseos sean utilizados como un solo corazón, que son partes que tienen un solo propósito. Esa es la cuestión, eso es lo que pretende la Kabbalah. Y en realidad eso existió en los tiempos en los cuales existió el primer y el segundo templo. Vamos a decir, eso era algo que estaba vigente. No es algo que no estaba vigente. Lo que pasa es que ocurrió eso nada más con una parte de la humanidad. O sea, Abraham en Babilonia, él vio que aumentó el egoísmo y vamos a decir, ¿qué es lo que él dijo? No, el egoísmo aumentó para que nosotros nos unamos por encima del egoísmo. Entonces ahí ya se plantearon dos corrientes en la humanidad, vamos a decir. La gente que fue con Abraham y con Nimrod. Y la gente que fue con Nimrod. Entonces, ¿qué es lo que decía Nimrod? Digamos, si nosotros nos peleamos, bueno, entonces nosotros nos alejamos. Simplemente no entramos más en contacto, nos alejamos para no chocar, y así la humanidad se fue expandiendo por toda la tierra. Yo no me acerco a vos, y cada uno va creciendo va construyendo su propia, digamos, Torre de Babel, de alguna manera. Hasta que todo eso... Hasta que no queda lugar donde ir. Que esa es la situación que nosotros tenemos hoy en día. Que ya no hay a dónde escaparse de los demás. Así que... ¿y qué fue lo que pasó? Entonces se generó el mismo planteo de Abraham. Vamos a decir, siguió adelante, que se desarrolló, se constituyó el pueblo de Israel y demás. Vamos a decir que se corrigió, que hizo todo este proceso de corrección, pero ¿qué es lo que pasa? Esa no es la finalidad que tiene el Creador. El Creador quiere que toda la humanidad sea como un solo cuerpo. Entonces existió la ruptura del templo, la destrucción del templo, el exilio, vamos a decir, y ahora empieza lo que es el proceso general de corrección. Eso para dar un marco, vamos a decir, histórico de dónde es que nosotros estamos posicionados hoy en día. A partir de ahora, lo único que queda es nada más que subir. Va a ser mejor. Con respecto al deseo, la Kabbalah quiere utilizar todo el deseo de recibir. Y uno tiene un montón de deseos que no puede utilizar. Justamente utilizar todo ese deseo de una manera correcta para entrar en contacto con el Creador y poder expresar ese deseo al máximo. De una manera buena y en coordinación con todos los demás deseos de todas las demás personas. Ese lugar se llama Jerusalén, de acuerdo a la Kabbalah, donde todos los deseos pueden ser utilizados de esta manera. Que es algo interno en realidad, no es algo únicamente geográfico. Bueno, ¿alguien más quiere hablar en el Zoom? Bueno, acá hay un montón de preguntas. Un montón. Nos pregunta Nancy Beltrán Márquez: ¿podemos desear por los demás la corrección de sus transgresiones? Primero, aquí nadie hizo ninguna transgresión, no. Es lástima que nosotros no podemos explicar, vamos a decir, más técnicamente de dónde viene, vamos a decir, la situación en la cual nosotros nos encontramos. Vamos a decir, no hay corrección que se pueda hacer
si primero no se manifiesta la transgresión, como vos decís. No que nosotros invitemos a la gente a pecar, pero vamos a decir, vamos a decir, únicamente la conciencia de la transgresión me puede llevar a tener la carencia de la corrección. No puede existir una cosa sin la otra. No puede existir una cosa sin la otra. Nosotros tendríamos que entender para eso cómo se realizó el proceso de ruptura. O sea, todo lo que nosotros, vamos a decir, queremos en forma egoísta es una consecuencia del pecado, lo que se llama en la estructura el pecado Adama Rishon. Ya hay lo que se llama reshimot, en ese sentido, en lenguaje técnico, que son registros con los cuales datos informativos, vamos a decir, que están presentes en nosotros, que se presentan en nosotros, que nosotros trabajamos con una intensidad particular del deseo, pero con la intención de recibir. O que usamos la intención de otorgar, pero para recibir, que al fin y al cabo queremos recibir. Ahora, el desarrollo evolutivo del ser humano, vamos a decir, es únicamente posible por medio del reconocimiento del mal. O sea, ¿qué significa que una persona está más desarrollada? Que él tiene un mayor reconocimiento del mal. Y eso nosotros lo vemos también, inclusive no en lo que es el desarrollo espiritual, en todos los ámbitos, vamos a decir. Inclusive si una persona quiere investigar algo, cuanto más errores, por cuanto más errores él pasa, más puede conocer. ¿No? Pero aquí todas las transgresiones vienen del pecado de Adama Rishon. Nosotros no nos corregimos a nosotros mismos, sino que corregimos esta estructura que se llama Adama Rishon. Lo que pretende, vamos a decir, la gente que tiene, vamos a decir, que él quiere trabajar de esta forma, se llama Israel. O sea que él puede trabajar con estas tres líneas. Que por una parte puede trabajar con el deseo de recibir que está roto, y por otra parte, vamos a decir, él puede trabajar atrayendo esta fuerza, vamos a decir. O sea que él está como en el medio. Está como en el medio. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a alcanzar, que seamos como independientes del deseo. Que podamos trabajar con el deseo para corregirlo. ¿En el Zoom alguien quiere preguntar? ¿Una pregunta? ¿Pueden abrir el micrófono? Bueno. Nos pregunta Rocío Martínez Rodríguez. Tengo una duda. Si el creador está donde le dejan entrar, entonces, donde no lo dejan entrar, ¿no estará? ¿Ni una partícula mínima, ni siquiera un soplo de él? Lo que vamos a decir, la Kabbalah no habla sino únicamente de lo que la persona puede percibir. No es una filosofía, sino una investigación de la creación. Lo que pasa es que por medio de esta investigación de la creación, llegaron a descubrir el creador, descubrir que hay una sola fuerza que actúa, que lo hace todo para bien y demás. Ahora, la Kabbalah habla de qué es lo que la persona puede llegar a sentir, de lo que la persona siente. No habla, vamos a decir, no tiene una formulación abstracta. Eso es lo que es más importante que nosotros tenemos que saber. ¿Cómo es que ella decía exactamente? Si el creador está donde le dejan entrar, entonces donde no le dejan entrar no estará ni una partícula mínima, ni siquiera un soplo de él. Exactamente. ¿Nosotros de qué hablamos? De lo que la persona percibe. ¿Vos ves que es el creador? Te levantaste hoy a la mañana, ya no sé, a lo mejor donde estás ya es a la tarde. Nosotros acá estamos entre la noche y la mañana. Te levantaste, ¿viste que todo lo hace el creador? Entonces el creador, si no lo viste, el creador no está. O sea, ¿sentiste que es el creador quien lo hace? No, no lo sentimos. Ayer me pasó esto, hoy... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue el creador. Hoy pensé tal cosa, el creador me dio ese pensamiento. Hoy quise tal cosa, el creador me dio ese querer. Hoy tuve tal problema, el creador me dio ese problema. Bueno, si nosotros lo que estamos hablando es todo el mundo habla, ¿cuántos años se habla del monoteísmo y demás? ¿Hay alguien que sea monoteísta en el mundo? ¿Alguien realmente cree en un solo Dios?
Ya, por el momento es un planteo teórico, ¿entendés? Pero de verdad, ¿alguien lo siente? ¿Siente que es así? Entonces, nosotros hablamos de lo que la persona siente. ¿Yo siento que es el creador? No, entonces el creador no está. Esa es la cuestión. Esa es toda la cuestión, vamos a decir. Y de eso habla de Kabbalah. Lo que pasa es que la Kabbalah entonces empieza a hablar técnicamente. Se dijeron 1000 tonterías sobre lo que es la Kabbalah. Y a propósito, los cabalistas ocultaron todo. Pero ¿de qué habla la Kabbalah en realidad? ¿Cuánta intensidad del deseo la persona tiene? Y cómo esa intensidad del deseo puede estar en relación con el creador. Eso es todo. Esa es la fórmula básica, vamos a decir. La fórmula básica. Ahora, si yo tengo toda la intensidad del deseo que tengo, ¿y cuánta de esa intensidad del deseo está en relación con el creador? Nada. Y entonces no hay un lugar para el creador. No hay un lugar para el creador. El creador no está. Por supuesto que todo lo hace el creador. El creador me dio el deseo y lo que yo veo en el mundo es el creador. Todo es el creador. Pero ¿tiene un lugar él? No, no tiene un lugar. A partir de ahí entonces vamos a hablar con qué intensidades del deseo nosotros podemos trabajar con la intención de otorgar. Para estar en relación, ¿qué es con la intención de otorgar? Para estar en relación con el creador. Que eso lo hacemos en la sociedad y demás, ¿no? Que ese deseo se usa con la intención de otorgar. Es lo que se llama en la Kabbalah Sefirot. ¿No? Yo veo por todos lados, hablan Sefirot Sefirot es esto. No es nada de todo eso la Sefirot. La Sefirot es intensidad, una cierta intensidad del deseo que se usa con la intención de otorgar, para estar en relación con el creador. ¿Estamos? Eso todo lo que nosotros hablamos. ¿Por qué es tan confuso comprender y poner en práctica el deseo de recibir para otorgar? Nos pregunta Ismael. ¿Por qué es tan confuso comprender y poner en práctica el deseo de recibir para otorgar? ¿Por qué está confuso? Sí. Al principio puede ser un poco confuso porque es completamente al revés de cómo nosotros vivimos en este mundo y sentimos la vida. Entonces, cuesta un poco captar estos conceptos, pero paciencia. Paciencia, cuesta digerirlo un poco. Paciencia, el tema, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la forma que planteó Occidente, que es que primero yo entiendo algo y entonces después ahora yo lo hago. Entonces acá hay dos ideas que están equivocadas. Dos ideas que están equivocadas. Es que yo puedo entender algo sin sentirlo y segundo que yo puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Las dos ideas que están que son básicas de lo que es nuestra organización social, están planteadas en el derecho y demás. Las dos ideas son falsas. Son falsas. Nosotros nos manejamos con todos, vamos a decir, conceptos que no son propios de la naturaleza humana. Y como consecuencia de eso es que sufrimos. Esa es la consecuencia principal de todo nuestro sufrimiento. Que el creador, él no puede organizar la sociedad. Nosotros podemos organizar la sociedad, pero nosotros organizamos la sociedad de acuerdo a todo tipo de conceptos que son completamente falsos, que no tienen ninguna correspondencia con lo que es la naturaleza humana, ni tampoco tienen ninguna correspondencia con el objetivo que la naturaleza tiene para el ser humano. Entonces esos dos conceptos son los dos falsos. Discúlpame que... Los dos conceptos son falsos. Los confundiste, me parece, y... ¿cómo se dice? No se asusten, que en realidad lo que pasa es que la filosofía tomó un montón de ideas de la Kabbalah, un montón de ideas y dijo, así es como se debería hacer. Uno debería comportarse como, ¿cómo se dice? Como en el amor al prójimo, digamos, por ejemplo, como un ideal que uno se puede poner en la sociedad. Pero es algo imposible para el deseo de recibir comportarse de esa manera. Entonces, como no se puede llegar a eso, entonces se hacen todo el resto de se desarrollan todo el resto de las teorías como para organizar la sociedad y que esté en el estado que está ahora. Simplemente es por falta de conocimiento de la naturaleza del hombre. Y la Kabbalah viene a abrir todo eso y abrirnos en realidad cuál es la llave para la felicidad, cómo en realidad nosotros, al entender la realidad, al entender cuál es el propósito de la vida y alinearnos con eso, nosotros podemos acceder a todo el bien que el Creador tiene preparado para nosotros.
sin intelectualización. Simplemente es algo que ustedes van a empezar a sentirlo. Y de eso... Si tomáramos los puntos básicos, vamos a decir, los puntos básicos dentro de la sociedad, ya en la sociedad habría bienestar. Desde el vamos a decir. Nosotros no tomamos, vamos a decir, los fundamentos, vamos a decir, para los cuales tiene que existir la sociedad, nosotros no los tomamos. No tomamos ni los fundamentos para los cuales tiene que existir la sociedad, ni tampoco cuál es la naturaleza humana y cómo tenemos que confrontarnos con ella. Todos esos fundamentos están normalmente equivocados. Todo. Que la persona puede gobernar sobre sí misma, que puede... Es algo que es un imposible. Nosotros tratamos de hacer por la fuerza corregir a la persona. No, ahora te encerramos acá, vas a cambiar. ¿Qué resulta? Nada resulta mejor. Si tomáramos todos estos principios, y esto es lo que pretende, vamos a decir, lo que tiene que ocurrir a partir de este tiempo, es que todos estos principios se incorporen en la sociedad, y entonces en la sociedad va a haber paz y bienestar. Paz y bienestar, eso 100%. 100%. Únicamente si tomamos estos principios. La apuesta, como vos decís, que después que nos convirtamos, que entendamos todo y demás, no... Dale tiempo a todo eso. ¿Alguna pregunta en el Zoom? Bueno, hay un montón de preguntas, no sé cuál elegir. ¿Y cuáles son estos principios? De Monterrey nos preguntan, ¿cuáles son estos principios? ¿Sí se escuchó? Sí. Va. Esos principios. Todos estos principios de lo que hemos empezado a hablar. Todos los principios de lo que hemos empezado a hablar. Que la naturaleza humana, que es deseo de recibir, que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en realidad con la intención de recibir, que el objetivo que la naturaleza tiene para nosotros es que alcancemos la cualidad de otorgar, de dar. Yo te digo una cosa, todas las actividades en las cuales vos participás socialmente están organizadas de forma tal que le permitan a cada uno de sus miembros reconocer cuál es su naturaleza y acercarse, vamos a decir, de alguna manera al objetivo que la naturaleza tiene para él. No. Y por eso todos los sistemas sociales lo único que hacen es producir más sufrimiento. Hasta que nosotros no tomemos esos dos principios básicos, que es cuál es nuestra propia naturaleza y cuál es el objetivo al cual tenemos que llegar. Que así trabajamos con cualquier cosa. Primero yo tengo que saber dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Eso está planteado en cualquier actividad social? Solo descubrir que en realidad nosotros somos deseo de recibir y todo lo que hacemos únicamente para obtener placer o escapar del sufrimiento, eso es el reconocimiento del mal en realidad. Y eso somos nosotros. Y eso es tan difícil porque hay tanta filosofía y tantas ideas dando vueltas que en realidad nosotros podemos hacer algo bueno. Si nosotros hacemos distintas cosas buenas, entonces yo soy bueno. Eso para la Kabbalah no se considera bueno, porque en realidad lo hice para mi propio placer, no lo hice en favor en realidad de la otra persona, para llegar al Creador, etcétera, como lo exige la intención espiritual. Y la sociedad tiene que dar esa base como para que yo tanto reconozca cuál es mi naturaleza, que lo hago todo para mí, que eso está oculto para la persona no lo ve, y aparte que está confundida con los conceptos que la sociedad le impone, y llegar a desarrollar, dar una base como para que realmente la persona pueda llegar al propósito que tiene la naturaleza, o llegar a quererlo por lo menos, sin alcanzarlo. Ya ponérselo como objetivo, ya eso es un montón. De cualquier actividad que nosotros hacemos, fíjate en todas las actividades y en todos los marcos que pueda haber, económico, jurídico, en todo lo que nosotros hacemos, el objetivo que tiene esa actividad es que la persona, vamos a decir, alcance un mayor grado de amar a los demás. Por medio de eso, vamos a decir, la persona puede reconocer su situación, ir más hacia adelante con recuerdo a la meta que tiene la creación, que es que él llegue a amar a los demás. Por supuesto que no. Ese es todo el problema. Por eso esa es toda la cuestión, que
la naturaleza nos puede mover a nosotros por medio del sufrimiento. ¿Y cómo nos hace sufrir? Por medio de las relaciones con los demás. Por medio de las relaciones con los demás. La naturaleza no puede organizar la sociedad. Nosotros podemos organizar la sociedad. Pero ¿con qué fundamentos organizamos la sociedad? Esa es toda la cuestión. Eso es lo único que tenemos que hacer. Si nosotros tomamos los principios de la naturaleza para organizar la sociedad, se terminan los sufrimientos, llega el paraíso en la tierra. Estamos en silencio. No están de acuerdo. Van a estar de acuerdo de todas Yo tengo formas. otra pregunta y es, ¿cuál es el propósito de la vida según la Kabbalah? El propósito de la vida, según la Kabbalah, es estar en adhesión con el Creador, lo que significa que el deseo de recibir, que es la materia con la cual estamos constituidos, sea usado con la intención de otorgar. Ese es el propósito que tiene la creación. Porque creación viene de la palabra separado, de la palabra separado en arameo, de que está separado. Nosotros por nuestra propia naturaleza estamos separados del Creador. Porque Él da y nosotros otorga. Somos opuestos. Él da y nosotros recibimos. Entonces, ¿qué relación hay entre nosotros? Entonces, para que estemos en equivalencia, para que podamos sentir el Creador, nosotros también tenemos que otorgar. Que nuestro propósito sea otorgar. Nuestra naturaleza ya es recibir. Nosotros queremos. Ahora, ¿cómo podemos usar el querer con el propósito de dar? Con el propósito de que sea para bien. Ese es el objetivo que la naturaleza tiene, o que el Creador tiene. Todo el deseo se ha usado para dar. Ese solamente. O que está planteado como beneficiar a los seres creados. Como Él es bueno, Él quiere que los demás estén en la misma condición. Estamos, entonces ser bueno no es la definición normal que nosotros damos de que Él es bueno. Por supuesto que eso así nosotros nos vemos normalmente. Pero en la Kabbalah nosotros no hablamos de bueno en ese sentido con respecto a la persona, sino que bueno es que Él desarrolla la intención de otorgar. Estamos, ese es el objetivo que tiene. También para vos. ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? A Dios, Sí, te escuchamos. Le ha tomado tanto tiempo, 5.000 años, poder encontrar los principios de felicidad o estar en armonía con Dios. ¿Por qué tanto tiempo ser humano estar estos objetivos? Cuando en la época de Abraham ya se hablaba de la Cábala. ¿Por qué toma 5.000 años hasta que el hombre llega a conocer los principios de la naturaleza, de la felicidad y todos los secretos de la creación? Si ya en la época de Abraham existía la Kabbalah. En realidad Abraham fue el primero que desarrolló el método. Muy buena pregunta. En principio, mira, podemos responder de dos formas. Todo lo que pasó no existió. No existió. ¿Qué significa que no existió? Vamos a decir. ¿Qué significa que no existió? Que únicamente, vamos a decir, que únicamente. ¿Por qué? Porque vos lo percibís ahora. Entonces, ¿eso pasó o no pasó? Vamos a decir. O sea, todo está para vos. Todo el mundo fue creado para vos. Eso por una parte. Después si nosotros decían, bueno, pero vamos a considerarlo como que sí, que es así, que todo existió y demás. Entonces yo ahora te digo, ¿cómo vos harías? Yo te diría al revés. ¿Cómo nada más en 6.000 años? ¿Cómo nada más en 6.000 años vamos a convertir un animal en un ser que es como Dios? No, un animal que lo único está manejado únicamente por los instintos que le dan el querer y él lo único que hace es reaccionar de acuerdo a eso. A alguien que ahora, no, él es como Dios, como el creador. Nada más 6.000 años. 6.000 años. Yo diría, ¿cuánto tiempo llevaría a hacer eso? ¿No? ¿Cuánto tiempo le llevó al hombre
poder usar los animales, que los animales respondan a lo que él quiere. ¿Cuánto tiempo? Domestique, ¿no? Agarrar hacer del perro perro. Que realmente se comporte, vamos a decir, que pueda vivir con el hombre. Vamos a decir, y todo el resto de los animales, ¿entendés? ¿Cuánto tiempo le llevó al hombre domesticarlos? Y entonces, ¿cuánto tiempo nosotros necesitamos para tomar el deseo de recibir? Por eso está escrito, creé el instinto del mal. Eso es lo único que el Creador creó. El Creador no hizo nada bueno, creó el instinto del mal. Y ahora creó la Torá para condimentarlo. Ahora durante 6.000 años nosotros lo condimentamos a ese instinto del mal. El deseo que tenemos, ahora le ponemos un poquito de pimienta, un poquito de esto, un poquito de lo otro, comino, ahora está súper sabroso. ¿Entendés? ¿Cómo podemos hacer para que quede perfecto? Nada más 6.000 años. ¿Qué es? Casi nada. Hace unos cuantos años éramos como animalitos y ahora mira, fíjate. Y ahora somos que cada uno no se puede entender con el otro y demás. Y espera unos 30, 40 años, ¿sí? De repente todos quieren trabajar para el bien de los demás. Les preocupa que ahora hicieron algo y al parecer no es para el bien de los demás. Ahora están nada más que preocupados a ver si me va a producir a mí un daño o no. O a ver si yo gano algo o no lo gano. Toda la sociedad está planteada sobre eso, ¿no? El ideal de la sociedad, ¿no? Que cada uno puede conseguir lo que él quiere, ¿no? Es el ideal, el sueño americano y demás, que cada uno tiene lo que él quiere. ¿Alguien está preocupado si es que, yo hice esto y lo hice realmente con la intención de dar, realmente es para el bien de los demás? Y si es bueno o no es bueno, ¿cómo yo lo sé o no? La gente está preocupada por eso. Espera 30, 40 años, vas a ver que se empiezan a preocupar por eso. O menos. O menos. Entonces 6.000 años no es nada. En esos 6.000 años, igualmente, el pueblo de Israel recibió la Torá, se corrigió por completo, y luego cayó la caída del primer templo, segundo templo, hasta que toda la nación de Israel se mezcló con todas las naciones del mundo. De esa manera todas esas chispas que fueron corregidas quedaron inmersas en todo el deseo de recibir. Hasta que se terminó toda esa inclusión en estos 5.778 años que estamos hasta hoy. Y estamos listos como para empezar a ascender en los grados espirituales. Eso es lo que también nos pregunta Graciela Moreno. ¿Aún estamos en los 2.000 años de Torá que inician con Abraham? No, ya estamos en los 2.000 años del Mesías, que es los últimos 2.000 años, que quedan otros 222 años hasta el final de la corrección. Nosotros nos estamos acercando al final. ¿Querés decir algo, algunas palabras para resumir? Para concluir. Ojalá que los hayamos confundido muchísimo, así tienen muchísimas más preguntas, porque únicamente si tienen realmente un interrogante, una pregunta, una carencia, vamos a decir algo que les falta y que realmente quieren alcanzarlo, entonces pueden recibir una respuesta, no de nosotros, sino que reciban una respuesta del Creador. Vamos a decir que realmente tengan una carencia que sea para ustedes como un rezo, Así que ojalá hemos cumplido nuestra función de confundirlos un poco más. Y el próximo domingo van a tener con Chile la tercera clase. Cada clase es más interesante que la anterior. Si tienen preguntas en la semana pueden mandar. Los instructores van a ir contestando las preguntas que nosotros no alcanzamos. Y nos estamos viendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos estaremos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere. Adiós. Bye. Bye bye. ¿Está? Shalom, que esté bien. Gracias.